Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Natalia Neo Poblet. Bueno, Nati, bienvenida a Entrevidas. Gracias. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bueno, tenía ¿Cómo estás? muchas ganas de tenerte acá en el programa. La verdad que me gustó mucho tu libro, de paso aprovecho para recomendarlo y lo voy a mostrar. Lo que demora el olvido, publicado por la editorial ahí por Corregidor, por Ediciones Corregidor, que la verdad que bueno, tiene un catálogo hermoso. Esta novela forma parte de Narrativa, ¿no? Narrativas al Sur del Río Bravo, que es una de las colecciones que tiene Corregidor. Bueno, contá un poquito, primero, cómo nace, digamos, cuál fue el germen, ¿no? Que dio inicio a escribir esta novela que tiene que ver con, bueno, tu mamá, bueno, aparece el olvido, la memoria, la vejez, bueno, la sexualidad también, bueno, hay un montón de temas, ¿no? Que abarca la novela. Sí, bueno, mira, el tema fue que estábamos en el contexto de pandemia, Sí. año 2020, bueno, contexto Buenos Aires, ¿no? Y mi madre, bueno, vivía sola, en realidad ya en ese entonces la cuidaba una chica, toda la semana, digamos, de lunes a viernes y los fines de semana otra. Y bueno, el contexto de la pandemia fue muy difícil para todos, más que nada para aquellos que teníamos algún familiar, ¿no? mayor, había que extremar los cuidados. Bueno, mi madre ya en ese entonces tenía 87 años, 86 años, bueno, ya estaba grande, y bueno, apelamos a todo un dispositivo de extrema cuidado, de extremo cuidado, ¿no? Entonces, bueno, yo dejé de salir directamente de mi casa y mi único fin era ir a la casa de mi madre a visitarla, que vivía a 10 cuadras de diferencia de mi casa. Entonces, bueno, salía, caminaba esas 10 cuadras con mucha cautela y era mi única salida y la iba a visitar. Y bueno, y cuando volvía de ese encuentro, de visitarla, fue algo que me pasó, ¿no? Que llegaba a mi casa y lo primero que necesitaba hacer era abrir la compu y ponerme a escribir ese momento, ¿no? Lo que había sido ese encuentro. Iba y estaba algunas horas, o a veces me quedaba a comer, ¿no? Bueno, y empecé como a escribir un poco cada uno de esos encuentros durante la pandemia. En un momento lo subo, digamos, al Facebook, y bueno, y eso empieza a tener un montón de repercusión donde la gente se empezó a sentir como bastante identificada, mucha gente con aquellos que tenían algún familiar que estaba, bueno, también, ¿no? Como mayor y con esta situación de mantener un extremo cuidado. Eh, y había gente que hasta me escribía por privado, ¿no? Diciendo lo que le pasaba o su modo, bueno. Y bueno, y Laura Galarza, con quien hago La Solapa, que es el canal de YouTube, La Solapa de Laurinati, me llama un día y me dice, mira, Nati, esos textos son hermosos, así que bueno, trabajalos bien porque son para trabajar. Entonces, bueno, me puse a- arranqué, ¿no? Con una teacher, digo, mi profe literaria, y empecé a revisar cada uno de estos textos y fuimos viendo que era un posible libro. Y bueno, y fue todo un trabajo pasar por esto de que no era una cosa catártica, sino que hacer un pasaje de la catarsis a que sea un relato literario, ¿no? Y bueno, y eso lo fuimos trabajando y así es como se armó, digamos, el libro. Después se terminó armando, ¿no? Que llevó todo un tiempo. O sea, al principio era más como una especie de diario, de por ahí de volcar ¿no? a los textos, pero sin, no apuntabas a que sea una novela. No, para nada, no, 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 eso fue algo que vino después, ¿no? O sea, al comienzo era más que nada contar un poco ese encuentro. Yo trataba de contar algo de ese encuentro, porque además ya mi mamá ya estaba grande, entonces era un modo también de dejar registro para mí Claro. de ese momento, porque yo no lo quería olvidar, ese momento, Bueno, y ¿no? sabes que esto que decís, ¿no? Del contexto de la pandemia, de hecho vas contando todos los cuidados extremos, ¿no? El tema del alcohol, el barbijo, no saludar, no abrazar, ¿no? Que lo vas repitiendo cada vez que lo ibas a visitar. En un momento del texto
hablando de esto, ¿no? Del tema del cuidado, contás que por 2 semanas no la fuiste a ver porque habías estado engripada, ¿no? Y también Sí. tenía que ver con eso, ¿no? Digamos, ¿en qué momento sentiste que ya habías encontrado el libro que buscabas publicar? Digo, más allá, ¿no? De esto de trabajar en un taller e ir corrigiendo. Mira, creo que se me fue armando porque al momento que yo, claro, pues después tenía un montón de relatos, Claro, entonces tenía que decir, bueno, esto realmente es un libro porque se me había presentado un poco el título, como tiene también como frases un poco como poéticas y que sí. van haciendo también como ciertos cortes, empecé también a encontrar ciertas cuestiones que hacían que sea un libro y que no sea un compilado de relatos. Y eso que fue, por un lado, encontrar en el libro que haya repeticiones. Estaban, por un lado, las repeticiones de mi mamá, que por su pérdida de memoria, la repetición es algo que sucede, digamos, ¿no? Bueno, de Que hecho hay no una puede. repetición que se da muy seguido, digamos, bueno, valga la redundancia, cuando te habla de cuándo vamos a ir a la casa, ¿no? De Seiza, Exacto. ahí, bueno, que es una de la quinta, ¿no? La tregua. Exacto, sí. Eran como, bueno, ¿cuándo vamos a seis? Claro, Porque ella mucho no entendía, pero claro, bueno, esas repeticiones tenían que ver un poco con la repetición de lo que fue para nosotros también la pandemia, como que hacía espejo un poco, ¿no? claro. En esto de sus repeticiones por la pérdida de memoria y por otro lado, bueno, la vida a todos nosotros se nos volvió también una repetición, digamos, ¿no? Donde todos los días eran iguales. Como que empecé a encontrar ciertos paralelismos o esto de ciertas elipsis que suceden en la novela, también suceden esas elipsis en su memoria. Bueno, como que empecé a encontrar ese paralelismo, entonces eso me parece que fue armando como un poco el volumen de que sea una novela y que no sea simplemente una compilación de relatos. Y esto, viste que hay mucho del presente, lo que vas viviendo, ¿no? Con tu mamá en ese momento, del día a día, porque prácticamente vas todos los días y vas contando, con cosas de la infancia, del pasado, bueno, ¿eso lo fuiste sumando más Sí, adelante? tal cual, eso fue algo para también como en pos del armado del libro, ¿no? Como ir contando estos flashes como para, bueno, ir armando como los personajes. Los personajes en realidad es mi madre, cada tanto aparece mi hermana, la La chica que me cuida, cuidadora. nadie más, digamos, ¿no? Entonces, pero ir armando ciertos flashbacks como para, bueno, darle cierto pasado a cada uno de esos personajes. ¿Y cómo Sí, fuiste, eso fue sí, después. cómo fuiste trabajando? Porque, a ver, es una novela igualmente muy dura, cruda, porque trata de temas, ¿no? Como la muerte, la vejez, la enfermedad, el Alzheimer. Pero a su vez no hay golpes bajos, ¿no? ¿Cómo fue Sí, trabajado eso? creo que es una cuestión innata de que ni mi madre ni yo tenemos una cosa muy bajón, digamos, ¿no? O sea, para mí, creo que también fue un fin en mí era importante que no sea hablar, o que sea, era importante hablar de la vejez, pero no como una decrepitud, Claro. por un lado, y por otro lado, que no sea una cuestión de golpes bajos que la vejez hacia la muerte, sino todo lo contrario. Me parece que el libro apunta a la posibilidad de un encuentro de dos mujeres ya adultas que se pueden encontrar, ¿no? De otro modo, bueno, por un lado, por la finitud de la vida y por otro lado por la adultez que también tiene la hija, digamos, ¿no? Que le posibilita a esa adultez encontrarse con su madre de otro modo y a esa madre le posibilita también, digamos, su finitud de encontrarse con su hija de otro modo. Bueno, hay un momento que vos le contás, estoy escribiendo una novela donde vos sos la protagonista y medio que te dice, mi vida entra en un boleto, ¿no? Un ticket. Su vida se puede escribir en un boleto. No, no, es Ella terrible. tiene muy buen sentido del humor también. No, no, es muy bueno. ¿Y cómo se dio la posibilidad de publicar ahí con Ediciones Corregidor? ¿Cómo llegas? Si bien obviamente es una editorial muy conocida, ¿no? Pero ¿cómo se dio? Bueno, la verdad que les escribí, les mandé un mail, también era un poco público esto de los relatos del Facebook, ¿no? Era algo que
se conocía, se sabía, porque la gente los esperaba. Yo los solía, por lo general los subía los días domingos y la gente el domingo esperaba el relato. O sea, lo esperaba, porque si yo los llegaba a subir un lunes, decían, pensé que había pasado algo, Claro, 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 era un minuto a que no minuto, lo habían, claro. claro, y no lo habían subido. Bueno, no, y como que la gente se empezó como a encariñar y esperaba esa subida del domingo, digamos, ¿no? Y de, de Había todos los gente que... relatos, ¿no? Bueno, son cortitos, pero tienen mucha dinámica, ¿no? Eh, Ujú. ¿Cuál fue el que, digamos, recibió mayor repercusión de los que subiste, en estos que ibas subiendo los domingos? Uy, no, la verdad que no me acuerdo, no sé. Eh, no sé, la verdad que no me acuerdo cuál. Que también lo que Eh, decías antes, ¿no? Seguramente mucha gente pasó por lo mismo, ¿no? El tema de la pandemia, sí, de tener algún ser querido que no vivía con esa persona, ir a hacer las compras, sí, limpiar todo, ¿no? Había una cosa muy caótica también. sí. Total, eso por un lado, y por otro lado, esto de mucha gente que llega a la vejez con esta demencia senil, ¿no? O sea, con esta pérdida de memoria. Entonces, me escribía mucha gente que tenía a sus padres en ese estado, o que lo había tenido y lo había vivido, ¿no? Que había pasado por esa instancia. Después también me pasó una vez que me impactó mucho, una persona me dijo que había logrado a partir de esos relatos poder reencontrarse con su madre. Eso me pareció algo impresionante, porque decía como esto, como que tienen tanto amor esos relatos, que Sí. decía que bueno, que el ir leyendo la hizo pensar en volver a reencontrarse con su madre y se había reencontrado con su madre. Eso a mí para mí yo dije, Qué bueno, esto es ¿no? total. Claro, imagino cómo te llegó, ¿no? Eso. O Increíble. sea, para mí realmente fue muy gratificante porque es decir, el poder, ¿no? De lo que puede hacer una lectura de algo, ¿no? O sea, cómo a veces una lectura nos puede tocar y nos puede transformar, ¿no? Y que alguien diga bueno, que pudo reencontrarse con su madre, me pareció algo hermoso. Para No, mí no, fue un excelente. regalo. No, no, y la verdad que no, es increíble, ¿no? Y imagino que cuando vos lo escribías, digamos, por ahí uno no toma real dimensión de a dónde puede llegar, ¿no? ¿Qué puede generar con el texto? No, para nada, porque en realidad yo le escribía porque yo llegaba de allá y a mí me pasaba, o sea, yo tal vez llegaba y necesitaba, tenía hambre, no sé, quería comer algo, y no, yo necesitaba ponerme a escribir, o sea, yo abría la compu y me ponía a escribir. O sea, después que escribía, bueno, después seguía con las cosas. Pero yo Claro. necesitaba llegar a mi casa y escribir, pero porque también era algo de esto, era ir viendo lo finito de lo poquito que le quedaba a mi mamá, no solamente por la posibilidad de que se podía llegar a enfermar y contagiar de COVID, sino que eso hubiese sido tremendo, sino porque, bueno, pues ya estaba muy grande, ya estaba como muy viejita. Yo sabía que mucho, o sea, le quedaba no mucho, digamos, ¿no? Claro. Yo decía, yo no me quiero perder de esto. Claro, tiene que ver con esto, ¿no? Que también no sabés cuándo es la última vez que va a ser una persona. Y en este caso, si la ves que. Yo me iba, cada vez que me iba de Goyena, de la casa de ella, yo pensaba, esas 10 cuadras que caminaba hasta mi casa, pensaba, digo, tal vez esta es la última vez que la vea, porque en ese entonces tampoco, digamos, esa persona quedaba internada, ¿no? Y uno no la podía ir a visitar, después Claro. no podías ir al laboratorio, digamos, era todo un contexto espantoso, muy crudo, ¿no? Y yo decía, uy, tal vez esta sea la última vez que la vea. Era tremendo, yo me iba con una tristeza de Goyena total. Bueno, vos contás que hablabas por teléfono más allá de las visitas, 2 veces por día, una a la mañana, una a la noche, y Sí, se dan un par de situaciones que se le cae el tubo, ¿no? Y vos salís corriendo disparando. Digo, me imagino ese trayecto de estas 10 cuadras, que bueno, vas contando algunas situaciones, pero digo, esos trayectos de 10 cuadras, te vas imaginando cualquier cosa, ¿no? sí, hubo algunas situaciones complejas cuando tuvo ahí el ACV, que bueno, yo salí volando para allá. Sí, total. Bueno, y el libro tiene varias cosas de esto, de estas 10 cuadras, ¿no? Claro. Eso de seguir el mismo recorrido, o cambiarlo, o bueno, o la observación, no sé, de los adoquines, de las diferentes estaciones del año, ¿no? Porque, bueno,
No es lo mismo caminarlas en invierno que en verano, Y de hecho está que, dividida ¿no? por las estaciones también, ¿no? Para el que todavía no leyó el libro, está dividido por estaciones. Y sí, vas comparando algunas cosas de cómo estaba en ese momento todo a lo anterior, ¿no? La infancia y Ujú. todo lo anterior. Me gustaría, para cerrar, puede ser que leas un fragmento, un pedacito o un capítulo, lo que quieras, del libro. Bueno, De paso le cuento no, a la gente, no estoy hablando con elegí. Natalia Neo Poblet y muestro Lo que demora el olvido, Ediciones Corregidor. Me encantó, lo recomiendo mucho. No elegí ninguno. ¿Querés que a vos te gustó alguno en particular? Como, la verdad que me gustaron, de hecho hay varios pasajes incluso que subrayé porque me encantaron, ¿no? A De hecho, ver. cuando hablas de mientras buscamos, por ejemplo, cuando hablas de los juegos y de los números de la escoba de 15 que estás jugando, por ejemplo, en un cierre dice, mamá hoy está lúcida con los números y me alegro tanto que no quiero que termine la jugada. Y es increíble, ¿no? Porque son esos momentos por ahí de lucidez que encontrás que decís, bueno, no quiero que termine este momento. Claro, sí, sí, sí. Bueno, a ver, Digo, la verdad, acá, por hay un ejemplo, montón de cosas que subrayé. Realmente a ver, recomiendo mucho. lee si querés alguna, sí. Bueno, por ejemplo, ahora que dice, descubro en su forma de mirarme que el amor no entra en el olvido. Jugás mucho, ¿no? Con eso, no es una manera de decir, no jugás, pero digo, con el tema del olvido, de los recuerdos, de a dónde van a parar, ¿no? Esas cosas. Exacto, sí. O por ejemplo, no hay olvido que alcance tu mirada, No, es increíble, increíble. ¿no? Por ejemplo, ese es uno. A ver acá. Antes de salir de casa, agarré uno al azar, ¿eh? Dale. Antes de salir de casa, busco las llaves del auto para ir hasta Goyena. De la casa de mamá me distancian 17 cuadras en auto, 10 caminando y 1.304 pasos. Manejar es una de las tantas cosas que extraño. La lista se va alargando a medida que pasan los meses. Toco timbre a modo de aviso y abro la puerta. Ah, ¿quién llegó? Mi bombonazo. Qué lindo verte, Nati. Hola, viejita hermosa. Nos sonreímos. No seas exagerada con lo de hermosa, dice ella. Me siento a su lado. Vieja, ¿querés que vayamos a caminar o a pasear en auto? Quiero ir en auto. Hay que darse los gustos. Mientras le pongo la campera me pide que le cuente cosas, que ella no tiene nada para contar. Pispireta y con bastón en mano camina hacia la puerta con paso apresurado. Se despide de la cuidadora. Nos vamos de paseo, dice contenta. Bajamos al garaje del edificio. El auto nos espera. La ayudo a subirse. Salimos. En cuanto arranco, armo mentalmente 3 itinerarios posibles. Uno religioso, otro gastronómico y otro afectivo. Recorrer su mundo. La llevo hasta el barrio inglés de Caballito para que vea las confiterías con las mesas afuera. Pasamos por Tía Margarita, el restaurante que está en Goyena, y José María Moreno, al que iba casi todos los fines de semana con mi tía Oli. También pasamos por Bonafide y Sócrates, bares que frecuentaba sola o con alguna de sus amigas. Seguimos bajando hasta la iglesia que está en Goyena, la que iba últimamente porque es la que más cerca le queda. También pasamos por la Lourdes y llegamos hasta la de Flores. Cada barrio tiene su parroquia. A medida que le voy contando dónde estamos, me voy viendo de niño. No perturban las imágenes, acompañan. Empiezan a aparecer olores, texturas de ropas, miradas preciosas y hasta diálogos. En cuanto llegamos a Plaza Flores, se me ocurre que podemos pasar a visitar a mi tía. Bueno, y ahí sigue, ¿no? No, muy bueno, muy bueno. Acá, por ejemplo, una línea de entre muchas que marqué, no me resigno a aceptar que su cuerpo se va encorvando como su memoria. Terrible, terrible. La verdad que es una novela que recomiendo mucho. Nati, un placer tenerte acá en Entre Vidas. Muchísimas gracias por esta charla. No, al contrario, Mauro, gracias a vos y bueno, y hermoso entre vidas. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Chau, Bueno, chau. hasta luego. Chau, Gracias, chau, eh. chau.